Queremos hablar del fundamento de la unción. Amén. En estos tiempos hay tristeza. En estos tiempos hay gente que tiene miedo. Amén. Y entendemos, hermanos, y comprendemos todas estas circunstancias del temor al contagio. Lo entendemos. Créanme lo entendemos, ¿verdad? Si alguien me dice, hermanos, no voy a poder estar en la iglesia porque tengo el temor, pues, de estar ahí o el contagio, pues, amén. No vamos a proceder nosotros con, pero ¿cómo? No, cada quien tiene su convicción, amén. Y voy a estar orando, pues, por cada uno de ellos para que pronto estén entre nosotros, amén. Pero los que hoy estamos aquí vamos a alabar a Dios. Los que hoy llegamos aquí, los que están conectados en la red, porque hay gente que está conectada en la red, ¿verdad? Para que también ellos sean tocados y bendecidos por esta palabra. Amén. Así que en el capítulo 3 de 2 de Corintios, en el capítulo 3, amén, versículo 17, dice la palabra: porque el Señor es, diga conmigo, espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, diga Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos. Padre, te hemos alabado, Padre, hemos dado de lo mucho que nos has dado, Señor. Pero ahora viene la parte preciosa y hermosa, que es la palabra, Señor. Que es, Dios mío, Señor, lo que nos alimenta, lo que nos alienta a seguir, lo que nos da esperanza de vida. Oh Dios mío, te damos gloria y te damos honra. Trae una cobertura de salud sobre tu pueblo. Trae una cobertura de salud sobre tus hijos, sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que esta palabra, Señor, caiga en los corazones y que esta semilla, Dios mío, sea implantada en lo profundo de ellos. Que produzca esperanza, que produzca alegría, que produce, Dios mío, regocijo, esperanza, Señor. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ocupa tu lugar dando gloria a Dios. El fundamento de la unción. Pastor, pero ¿por qué no el coronavirus? Yo no quiero ya que te vayas traumado. Porque lo que estás viendo en las redes sociales, lo que estás viendo en las noticias, lo que está siendo bombardeado del COVID-19 por todos lados, al punto que algunos su fe está menguando. Amén. Decía el domingo pasado, ¿verdad? Y yo digo esto: jamás piense que cuando yo digo algo lo digo por alguien. Es más, yo le sé de lo que usted ha hecho desde que esto se paró hasta ahorita. No sé lo que usted ha hecho en su vida privada, ni anda investigando dónde anda, qué hace. Va a trabajar porque tiene la necesidad de ir a trabajar. Amén. Amén. ¿Sí? O va a trabajar porque estoy aburrido en mi casa y quiero hacer algo. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Hay dos cosas: la renta y alguien más. Deporte. Así estás casando. Entonces entramos en estreses. Ahora, digo esto con un espíritu limpio, con un pensamiento, ¿verdad?, sin juicio hacia nadie ni por nadie. Pero si en el cielo pone la palabra en mi corazón, en mi espíritu, en mi boca, hay una cosa que los pastores a veces sentimos tanto, decimos: Señor, ¿por qué nos pones en este estrecho? Porque a veces ven la palabra y lo ven a uno. Amén. Y nosotros nos ven, ¿verdad? Y nos volvemos amigos de algunos y nos volvemos enemigos de otros. Eso lo he entendido y siempre lo voy a entenderlo. Pero quiero decirle algo: hay uno que de día y de noche ve tu vida, lo que hablas, lo que piensas, lo que haces. Y usted a él no lo puede engañar. Usted puede moverse cristianamente aquí en la iglesia. Es más, hasta puede tener espíritu de camaleón. ¿Sabía usted que un camaleón se puede acercar a una roca café y se puede transformar café?
Y sabía usted que si él se pone donde está algo verde, al momento del contacto de lo verde se hace, su piel cambia. Y hay cristianos que sus pieles cambian, que cuando están con cristianos son cristianos, pero cuando no están con cristianos dejan de ser cristianos. Donde están con el positivo son positivos, pero cuando se desconectan de los positivos y están a los negativos, es decir, tienen los dos terminales, positivos y negativos, porque depende con quien esté, es. Y así era Pedro. Pedro, cuando estaba con los gentiles, se hacía de los gentiles, y cuando estaba con los judíos, se hacía de los judíos. Y cuando el apóstol Pablo, Dios permite que llegue, Dios estaba mirando lo que Pedro estaba haciendo, que pensaba que era correcto, aunque Pedro sabía que lo que estaba haciendo delante de Dios no tenía fundamento. Amén, así es. Y Dios lleva a Pedro, y Pedro a Pablo, y Pablo encara a Pedro y le llama la atención delante de la multitud. Y los ojos de Pedro estaban llenos de amor, dice la Biblia, diciéndole: gracias, Pablo, porque me hablaste en ese tono. No, dice Pablo que el rostro de Pedro estaba de condenar, porque Pablo vio lo que Pedro estaba haciendo. El gran apóstol Pedro, el hombre que Dios usó para abrir la llave, con la llave del evangelio, 3,000 corazones. El hombre de Dios que le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese Pedro, el apóstol Pedro. Usted tiene que estar definido en quién es usted. Usted tiene que ser definido en que los que hacemos o los que no hacemos. Pero usted no puede estar con los que hacemos y amén y vamos a hacer, y con los que no hacemos, no, hermano, no lo vamos a hacer. Usted tiene que estar definido. El Hijo de Dios está definido, porque la palabra está dentro, el Espíritu está dentro. Así que usted es un apostólico, no por nombre, no por apellido, sino porque la doctrina apostólica está en su ser, y el Dios de la gloria. Ay. Usted no tiene tratado. ¿Cómo usted va a tener miedo a la muerte? Y acá quiere alabar a Dios. Dice la Biblia que el que tenga miedo a morirse, aleluya, va a perder su vida, porque hay gente que ama la vida más que a Jesús. Pastor, usted está incitando. No estoy incitando a nada. Eso es fe, es convicción. Mis convicciones no son las suyas, pero mis convicciones son basadas en la Escritura. Amén. 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 Yo podré tener fundamentos y convicciones morales que otras personas no tienen, pero cuando voy a la Escritura, todos los que estamos aquí tenemos que tener un fundamento de la palabra en nuestro ser, y tenemos que estar fundados, tenemos que estar, hermanos, haber cavado y haber edificado nuestra vida espiritual sobre la roca, a la cual van a venir los vientos, a la cual van a venir las aguas, y los ríos van a dar con fuerza, pero te vas a doblar, te vas a ir para acá, pero no te vas a despegar de tu fe. ¡Aleluya! Pero estás anclado en cuando tú estás cimentado en Jesús, venga lo que venga, se levante lo que se levante, vas a levantar la mano y vas a alabar a Dios. Miren, muchos llegaron a decir que el hermano Nelton ya no la iba a hacer, y estaban profetizando que iba a ser enviado a Guatemala, pero Dios demostró que donde él está, y la iglesia ora, y alguien le cree, y la oración de justo que le escuche, él puede hacer grandes cosas. Le llevó la prueba de fuego, pero la superó. Llevó la prueba de fuego, pero adentro de ese lugar no se dejaba. Adentro de ese lugar, porque a mí, adentro de ese lugar, este varón predicaba la palabra, le hablaba a la gente: mira, Jesús te ama, mira que te vas a dar. Hay gente que está levantándose, pero hay gente que se levanta en medio del miedo y dice: yo voy a predicar a Jesús, yo voy a aprovechar el problema y lo voy a convertir en una oportunidad. Gloria a Dios. ¿Usted qué tiene esta tarde? Amén. Si usted está aquí, alabe a Dios, Gloria a Dios. porque Dios es Dios de vivos Gloria a Dios. y no de muertos. Aleluya. El fundamento de la unción. Nosotros creemos que en la afirmación paulina, el Señor es el Espíritu, es una afirmación categórica de la identidad del Espíritu Santo, es decir, es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Nosotros lo vamos a demostrarlo en la Escritura.
El presente sermón en esta tarde nos permitirá explicarle adecuadamente, pero también la frase anterior, el Señor es el Espíritu, es una afirmación categórica de que el fundamento de la unción es el poder y la autoridad, es Jesucristo mismo. Él mismo lo dijo en el pasaje de la Gran Comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, día de abundancia, amén, de estar ahí. Día de enfermedad, amén, de estar ahí. Porque él dijo todos los días. ¿Usted cree que en medio de la pandemia Cristo se ha alejado? No, Señor. Cristo ahí está, siempre ha estado, porque Él es el Dios que reina por encima del virus. Van a venir mortandades, pero Él va por encima de todo eso. Él camina por encima, porque Él es Dios. A mí me dice ninguna plaga que le da temporada, y que crema la palabra, que no va a tocar la puerta, y si la va a tocar, pasa la carga por encima. Ninguna plaga tocará tu morada. Hay que creerla, pero tampoco me voy a exponer. No, hay que hacer lo que Dios pide que tenemos que hacer, y Él se encarga. Él hiere y Él sana. Y aunque usted se ponga un tapaboca, y aunque usted traiga guantes y se meta dentro de una bolsa y no quiera tener contacto con nadie, y si Dios dice que se va a enfermar, Dios le va a enviar el mismo virus y se lo va a desarrollar a usted. Es que no importa si te contagias o no. Y es que le quiero decir algo en esta tarde: llénese de fe cuando usted salga al trabajo, llénese de fe cuando usted va a la tienda, llénese de fe cuando usted va al parque. Yo me pongo como siempre en el pie de la puerta y yo camino tranquilo. Cuando el perro empezó a caminar sobre la sangre, cuando iba caminando, camine sobre el problema, camine sobre el asunto, camine. Dios le ha dado un poder que es sobre todo poder. Usted camine y no se preocupe. Usted mande la alternativa que va a pasar, o la gente que te va a tocar. No, Señor, Dios está contigo porque Él lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. Amén, aleluya. La palabra es para usted. Esta palabra es para el que la está oyendo hoy, porque en el corazón hay gente que se ha llenado de miedo y de temor, pero hoy te dice Cristo: yo te voy a hacer libre del miedo, yo te hago libre del temor. Yo morí en la cruz del Calvario, y yo decido el día que naciste, y he nacido y he decidido el día que vas a irte. Alábale porque Él vive. De Él somos y de Él somos. Jesucristo se presentó como el Señor, como el solo soberano en el cielo y la tierra, y con esa autoridad envía a la iglesia a cumplir una gran misión: plantar el reino de Dios en la tierra, a pesar de las circunstancias y los obstáculos en que se presenten. Ahora bien, lo más maravilloso es que esta unción tiene dos cosas: que cuando yo la descubrí, que cuando yo me di cuenta por primera vez, empecé a pedir: Señor, dame eso, dámelo, yo lo quiero tener. Yo quiero hacer las cosas que tú dijiste que yo iba a hacer, porque Jesús ha profetizado cosas que tú y yo vamos a hacer por Él. Pero necesitamos eso, que mucha gente lo tiene en poco, que mucha gente no lo busca. Hay gente que se va a los institutos teológicos a llenarse de conocimiento, a llenarse de un conocimiento teológico, bíblico y de muchas otras cosas más, pero les falta lo más esencial: el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la autoridad del hombre, es la autoridad de la unción del Espíritu que Dios le ha dado a la iglesia, que Dios le ha dado al Hijo de Dios. Aleluya, es la autoridad, es la unción. Es con esa autoridad que Él envía a la iglesia a cumplir la gran comisión para plantar el reino de los cielos. Es la unción y la autoridad, y el poder se la entregó a la iglesia del día de Pentecostés, derramando sobre ella el Espíritu Santo. Por ese poder, unción y autoridad, la iglesia predicaba, hacía milagros, hacía misericordia, adoraba a Dios,
enseñaba, predicaba y enseñaba, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué tanto el poder del avivamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Usted está aquí en esta tarde? Dije, usted está aquí en esta tarde. Si usted está aquí, alábelo, porque la Biblia dice que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí no hay esclavitud de miedo, ahí no hay esclavitud de nada. Allá hay libertad para alabar, allá hay libertad para declarar lo verdadero. ¡Ah, santo! No siempre algo corre en este lugar, algo se siente en este lugar. Este templo no le da vida, lo que le da vida a este lugar es usted cuando se reúne. Hermano, amigo, usted que viene aquí, que le siente cuando su pueblo se reúne. Si tú sientes la presencia, es porque tú y yo lo estamos provocando. Porque cuando usted y yo nos reunimos para alabar a Dios, Él dice, mira diablo lo que va a pasar ahorita. Y empieza la iglesia, a pesar del miedo, a pesar de la pobreza, de la escasez, de lo que sea, dice, no, esto no me va a dejar, yo voy a venir a alabar a Dios. Y se le viene ese corito que dice, yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Yo no sé lo que usted vino, si a un punto de volar, yo no sé si usted vino a otro día de estos que a veces vienen, aleluya, pero yo no vine, yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorar a mi Dios, yo vine a saltar a mi Dios, yo vine a decirle que lo amo, yo vine a decirle que soy mamá. Ay, yo vengo a alabarle, yo vengo a darle la gloria, hasta que mi ser sepa que yo no puedo pasar. El poder de la unción, el fundamento de la unción se llama Jesús, el fundamento de la unción se llama Jesucristo, porque Él es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, donde está Jesús, allá hay libertad, allá hay gozo, allá hay alegría. ¡Gloria a Dios! Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Amén, aleluya. Una afirmación sorprendente de Jesús. En la época de Jesús existía una disputa acerca del lugar legítimo para adorar a Dios. Los judíos decían que en Jerusalén, los samaritanos decían que en Samaria. Jesús le dijo algo sorprendente a la mujer samaritana para explicarle por qué Dios se le puede adorar en cualquier lugar y no está limitado en un solo sitio. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, le dijo la samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esa palabra de necesario es una necesidad, no es de que voy a ir a la iglesia, no es de que yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. No, Señor, usted adora a Dios, usted adora a Dios. Dije, usted adora a Dios, porque Dios es espíritu, y los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y lo adoran en verdad. Aunque esta carne diga, ay, ay, tengo culto, aunque esta carne diga, ya tengo hambre y se está pasando el tiempo, pero el alma dice, no, cállate, porque yo estoy sintiendo la gloria, estoy sintiendo ese espíritu. Hay una unción, hay una libertad en este lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire, Dios ha dicho, dile a mi iglesia que se apasione de mí. Dile a mi pueblo que me busque con una ansiedad como nunca me ha buscado, con una pasión, y yo me la voy a manifestar. Así como me le manifesté a Moisés, así como me le manifesté a aquellos hombres míos, yo me le voy a manifestar y me van a ver mi gloria. Lo van a ver, pero diles que me adoren, diles que me busquen, diles que hagan mi voluntad, diles que hagan lo que dice, y yo me voy a... Y yo me voy a manifestar. Amén, aleluya. Dios es el Espíritu. Aquí hay gente que necesita a Dios en su vida. Hay gente que no sabe cómo adorar a Dios.
Aquí hay gente que no sabe por qué nos reunimos como iglesia. Pero hoy sus vidas van a ser tocadas por el poder de Dios. Hoy van a brotar lágrimas y van a decir, pero yo porque estoy llorando, pero yo porque estoy sintiendo esto. ¿Sabes por qué? Cuando Dios toca un corazón, cuando Dios lo acaricia, quiero decirte algo, empiezas a sentir algo que nunca lo has sentido a través de algo. Y nadie te ha hecho sentir. Cuando usted está desconectado, cuando usted está apagado de lo espiritual, usted no empieza a entender las cosas del Dios que es espíritu. Porque la Biblia dice en Gálatas que lo espiritual acomoda a lo que lo espiritual. Y si Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La frase Dios es espíritu equivale a la frase hebrea que significa Elohim Ruach, lo cual quiere decir que Elohim, el Dios de Israel, el espíritu no tiene parte ni cuerpo, y por eso lo llena todo, está en todo lugar, y por lo tanto no está limitado a un sitio, no está limitado en el tiempo, en el espacio, pero también es el santísimo, santo por excelencia, como nadie más lo puede ser jamás. En otras palabras, Dios mismo es el espíritu, aquel espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, en acción creadora y Génesis, y por ello es el único que debe de ser adorado ahora mismo, y siempre su espíritu es verdad en todo lugar. Aquí está Elohim Ruach, aquí está Elohim, que significa, aleluya, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y Ruach, que significa el santísimo. Es decir, aquí está el Dios poderoso, aquí está el santo de Israel por excelencia. Nadie puede adorarlo si no es por el Espíritu. Nadie puede llamarle Señor si no es por el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es el santísimo de Israel. El fundamento de la unción. El Espíritu Santo de Dios es el Dios creador, Dios de la vida y la libertad. Porque en Génesis 1, del 1 al 12, lo presenta el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, como el único Dios vivo, eterno, verdadero, antes de todas las cosas, y por lo tanto de quien proviene toda la creación, la vida, liberándonos del caos y de la nada, ya que debemos recordar que antes de que existiese la vida en este planeta, y antes que este mundo estuviese ordenado, funcionando en armonía perfecta, la vida y el orden del universo se encontraban sumidos y prisioneros en el caos, en la nada y en la muerte. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios, empezando por la luz, colocó todo en orden, y finalmente dio orden a la vida, poniéndole un soplo divino a la vida del hombre, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y se abrió esa llama de vida. ¡Aleluya! Somos seres espirituales. Somos seres humanos, pero somos seres espirituales. Amén, aleluya. Porque dentro de ti hay un espíritu. Amén. Se llama alma. Y eso, el único que lo puede acariciar, o que lo puede tocar, o que lo puede revivirlo, por decirlo así, es el Dios mismo del Espíritu. Amén. Por eso cuando Dios vio la tierra que estaba desordenada y vacía, la palabra pecado significa desorden, significa vacío y significa oscuridad en la etimología. Y cuando yo veo que Dios dijo sea la luz, y se hizo la luz, cuando yo empiezo a ver cómo Dios empieza a crear los cielos y la tierra, se me viene la revelación de mi espíritu el día que Julio Escobar oyó la palabra. La Biblia dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo. La Biblia dice en Romanos que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Amén. ¿Usted está entendiendo esto? Esto es algo revelador, esto es algo grande, que cuando usted lo comprenda, vas a dejar de llevar esa vida cristiana fría y te vas a meter en el Espíritu. Dice la Biblia que la tierra estaba vacía y estaba desordenada, y Dios se movía sobre la faz y dijo sea la luz. Es decir,
La vida del hombre, tu vida y la vida mía estaban perdidas. Era un caos, era una oscuridad. Llevamos una vida de muerte, una vida de pecado, una vida que no había vida. Pero Dios envió a alguien y empezó a hablar la palabra. Como creó los cielos y la tierra, empezó a hablar el evangelio a través de alguien. Y por la palabra que Dios empezó a hablar de tu espíritu, empezó a venir la fe, empezó a venir oír, a despertar algo que no sentía. Y cuando oyes la palabra, te quebrantas, lloras, aleluya, alabas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu se conecta a la palabra. Y cuando el espíritu se conecta a la palabra, no a la palabra del hombre, a la palabra de Dios, empieza a sentir algo, empieza a Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano nada más es levantar la mano, no. Ser cristiano es adorar a Dios en espíritu, pero adorarlo en verdad. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de honestos, hablamos de sinceridad, porque hay quienes ofrecen fuego extraño en el altar de Dios. No puedes salir agua dulce y agua amarga de alguien. No puedes llevar dos pensamientos dentro de ti. O alabas a Dios o no alabas a Dios. O te metes en la visión o no te metes en la visión. O eres de los que ayudan o eres de los que vas a hacer fuerza dentro para que la obra no camine. Pero quiero decirle algo. Cuando usted se levanta contra el pastor, usted no se levanta contra mí, no, es porque esto no es mío, yo no lo compré, yo no morí por la vida, no di mi vida por usted. Esto es de Dios, esto es para Dios. Lo que estamos haciendo aquí no hay intereses personales. Cuando nos reunimos para Dios. Cuando venimos a tratar los asuntos, son los asuntos para Dios, porque es para Dios. Lo que hacemos aquí no hay nada personal, aquí no hay nada de que es para mí, no. Lo que hacemos aquí es lo que Jesucristo dijo: en un negocio de mi Padre me es necesario estar, en los asuntos de mi vida, es necesario. Desconéctase del espíritu y va a ver que tan pronto usted empieza a perder su identidad, empieza a dejar de orar. La carne te vence porque no te deja ayunar, y hay gente que es vencida por la carne y alaba a Dios. Gente que no puede ayunar, hay gente que no puede orar, hay gente que no tiene libertad para hablar la palabra de Dios a alguien. ¿Por qué? Me da pena. Estás atado a la pena, estás encadenado al que dirán. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe cómo lo interpreto? Porque hubo uno que dijo: yo soy la verdad y la vida. ¿Sabe? Cuando yo veo esa escritura que dice: yo soy la verdad, el que creyera en mí, que esté fuerte, vivirá. ¿Sabe? Cuando dice verdad, ¿qué nombre yo pongo ahí? Yo soy Jesús, porque Él es la verdad. Ni un sabio de este mundo ha dicho: por mí tienes acceso al cielo. Yo soy la puerta. Nadie, ni Dalai Lama, ni cualquier historiador que tú puedas pensar, cualquier teólogo que tú puedas pensar, cualquier personaje que tú escuches su nombre, que fue un gran pensador, jamás ninguno de ellos pudo decir las palabras que Jesús dijo. Es más, quiero decirte algo. Ellos murieron y ahí quedaron, pero Jesús murió. En los 3 días que no resucitaba, Jesús andaba haciendo una misión en las partes más bajas de la tierra. A los que fue y predicó los espíritus encarcelados, y le llevó el mismo mensaje de salvación, el mismo mensaje de libertad, y como 500 recibieron el mensaje. Amén. Así que el Espíritu Santo de Dios, el creador de todas las cosas, es Dios de la vida y de la libertad. Muchos han oído este corito: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo hemos cantado en nuestras iglesias por años.
Y yo le aseguro que todos los que están aquí ni saben ni quién lo escribió, ni por qué lo escribió. Nadie sabe el canto de fortaleza divina. Fortaleza divina viene de mi Señor. En la prueba y en la lucha, tú me das las fuerzas. Y cantamos cantos, mas no sabemos. El canto he decidido seguir a Cristo fue por un hermano cristiano en el Medio Oriente, que fue tomado él y su familia para que volvieran al Islam. Y mientras los agarraron su esposa, agarraron sus hijos, y ellos le decían: niega lo que crees y vuelve al Islam. Si no, le quitaremos delante de tus propios ojos, le quitaremos la vida a tus propios hijos. Búsquelo porque lo voy a encontrar en las redes. Y dice que cuando él vio a sus hijos, les dijo: hijos, hemos creído en uno que salva. Y no tengan miedo si van a morir. Y delante de sus propios ojos empezaron a decapitar a uno de sus hijos, con sus ojos abiertos mirando, arrebatándole la vida a uno de sus hijos para que negara y dijera que se regresara al Islam y abandonara su creencia en Jesús. Y cuando él vio que su hijo se le estaban degollando, miró al cielo y dijo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante de sus ojos degollaron sus hijos, su esposa, y el siguiente fue él. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Jesús? ¿O eres un cristiano nomás superficial, con un liderazgo para que todos te lo observen, pero estás dispuesto en medio de la muerte, en medio de una pandemia? Satanás ha silenciado la iglesia. Un virus ha silenciado a la única fuente de esperanza, a la única fuente de salvación, que es la iglesia. Muchos callaron, muchos no le hablaron a nadie del evangelio. Lo único que hablaban era el virus, y el virus, y el virus. Ese es el mensaje que Satanás ha traído, es el virus. El virus: no vayas aquí, no vayas allá, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado. Y el mensaje de Jesús. Cuando yo veo las personas que van saliendo de Nueva York en ataúdes viendo ese video, lloré y dije: Señor, ¿cuántos de ellos no se les habló de la iglesia, de la palabra? Amén. Ahorita alguien está desconectándolo ahí, y quizás tuvo un día de haberse sentado a hablar con un cristiano o con un hermano, pero no le pudo hablar porque le dio pena. Si está entendiendo, para que usted necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la autoridad. Él te va a hacer hablar, Él no te va a dejar estar callado. El profeta de Dios dijo cuando estaba en el seco: muchas veces quise quedarme callado, pero no pude. Había algo dentro de mí, había un fuego que no me dejaba estar callado. Así que, iglesia, alábale, 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 dale la gloria, dale la honra. Usted no puede estar silenciado. No calles más, no esperes ir al encuentro y ver el video de no calles más o la carta del infierno para que tengas miedo y digas: ay, ahora sí le voy a hablar. No, que la palabra está en tu corazón.